Este no es un video cualquiera. Es una recopilación de las historias perturbadoras de este mes. Así que te propongo algo. Si alguna de estas historias logra ponerte incómodo, si sientes ese escalofrío, o si en algún momento miras hacia atrás para asegurarte de que estás solo, vas a tener que hacer algo a cambio. Te suscribes y le das like al video, sin excusas, porque una vez que empiece, ya no hay vuelta atrás. Bienvenidos a Sombras en la Noche. Nunca juegues con cosas que no entiendes. Yo lo aprendí demasiado tarde. Tenía 16 años cuando lo compré. No fue en una tienda normal. Fue en un mercado viejo, de esos donde venden cosas raras, objetos antiguos, figuras extrañas que nadie quiere tener en su casa por mucho tiempo. Ahí lo vi. Era pequeño. No medía más de 30 centímetros. Tenía forma humanoide, pero no era exactamente humano. Su rostro era extraño, como si intentara parecerse a una persona. Pero algo no encajaba. Los ojos eran demasiado grandes, la sonrisa demasiado marcada y las manos largas. El vendedor me observó cuando lo tomé y lo primero que me dijo fue: «No es un juguete». Me reí. Pensé que solo quería hacerlo más interesante para venderlo. Le pregunté qué era y me respondió algo que debí haber tomado en serio. «Si no sabes usarlo, no lo compres». Pero lo compré. Me lo llevé a casa sin escuchar nada más. Esa noche busqué información en internet, foros viejos, historias de gente que hablaba de activarlos, de darles energía, de hacer que se movieran. Sonaba ridículo, pero también interesante. Había algo que se repetía mucho, un consejo: llévalo a un lugar cargado, de preferencia un cementerio. Y eso fue lo que hice. Una noche, salí de casa con esa cosa en una mochila. Caminé hasta un panteón que quedaba a unas cuadras. Era tarde, no había nadie, solo el viento y el silencio. Entré. Me senté cerca de una tumba vieja. Saqué la figura, la puse frente a mí y esperé. No sabía qué estaba haciendo. No sabía qué debía pasar. Pero algo cambió. El ambiente. El aire se volvió más frío, más pesado. Y en algún momento, juraría que escuché algo. Un susurro. Muy cerca. Pero cuando miré alrededor, no había nadie. Tomé la figura y regresé a casa, pensando que todo había sido una tontería. Pero esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché algo. Un sonido, pequeño, ligero, como pasos, corriendo, dentro de mi cuarto. Al principio pensé que eran ratas. Mi casa era vieja. No habría sido raro, pero ese sonido no era como el de un animal. Eran pasos, rápidos, ligero, pero claros. Corrían de un lado a otro, se detenían y luego volvían a empezar. Abrí los ojos, todo estaba oscuro. El corazón me latía fuerte. Me quedé en silencio, escuchando, y entonces lo oí otra vez, justo al lado de mi cama. Un pequeño golpecito, como si algo hubiera chocado contra la madera. Encendí la luz de golpe. Nada, no había nada. Pero la figura ya no estaba donde la había dejado. La había puesto sobre el escritorio y ahora estaba en el suelo, mirando hacia mi cama. Sentí un escalofrío, pero en lugar de asustarme, me emocioné. Pensé que había funcionado, que era real, que lo había activado. Esa fue la peor idea que pude tener. Los siguientes días, las cosas empeoraron. Los ruidos ya no eran solo de noche. Se escuchaban en la sala, en la cocina, pasos pequeños, carreras rápidas, golpes suaves. A veces, una risa, muy bajita, como de niño, pero no era una risa normal. Había algo en ella que incomodaba. Mis mascotas fueron las primeras en notarlo. Mi perro no quería entrar a mi cuarto. Se quedaba en la puerta, gruñendo, mirando hacia adentro, como si viera algo que yo no podía ver. Y mi gato
empezó a esconderse, debajo de los muebles, en rincones, siempre mirando hacia los espacios vacíos. Una noche, todo se salió de control. Me despertó un ruido seco, un golpe fuerte, seguido de un silencio total. Demasiado silencio. Me levanté, salí de mi cuarto y lo vi, en el pasillo, mi gato, tirado en el suelo, inmóvil. Sentí cómo el cuerpo se me helaba. Me acerqué lentamente y cuando lo toqué, supe que estaba muerto. No tenía heridas visibles, pero su cuerpo estaba rígido, como si algo lo hubiera detenido de golpe. Levanté la mirada y al final del pasillo, por un segundo, vi algo moverse, pequeño, rápido, desapareciendo en la oscuridad. Y en ese momento entendí algo. Eso ya no era un juego. Al principio pensé que eran ratas. Mi casa era vieja. No habría sido raro, pero ese sonido no era como el de un animal. Eran pasos, rápidos, ligero, pero claros. Corrían de un lado a otro, se detenían y luego volvían a empezar. Abrí los ojos. Todo estaba oscuro. El corazón me latía fuerte. Me quedé en silencio, escuchando, y entonces lo oí otra vez, justo al lado de mi cama. Un pequeño golpecito, como si algo hubiera chocado contra la madera. Encendí la luz de golpe. Nada. No había nada. Pero la figura ya no estaba donde la había dejado. La había puesto sobre el escritorio, y ahora estaba en el suelo, mirando hacia mi cama. Sentí un escalofrío, pero en lugar de asustarme, me emocioné. Pensé que había funcionado, que era real, que lo había activado. Esa fue la peor idea que pude tener. Los siguientes días, las cosas empeoraron. Los ruidos ya no eran solo de noche. Se escuchaban en la sala, en la cocina, pasos pequeños, carreras rápidas, golpes suaves. A veces, una risa, muy bajita, como de niño, pero no era una risa normal. Había algo en ella que incomodaba. Mis mascotas fueron las primeras en notarlo. Mi perro no quería entrar a mi cuarto. Se quedaba en la puerta, gruñendo, mirando hacia adentro, como si viera algo que yo no podía ver. Y mi gato empezó a esconderse, debajo de los muebles, en rincones, siempre mirando hacia los espacios vacíos. Una noche, todo se salió de control. Me despertó un ruido seco, un golpe fuerte, seguido de un silencio total. Demasiado silencio. Me levanté, salí de mi cuarto y lo vi, en el pasillo, mi gato, tirado en el suelo, inmóvil. Sentí cómo el cuerpo se me helaba. Me acerqué lentamente y cuando lo toqué, supe que estaba muerto. No tenía heridas visibles, pero su cuerpo estaba rígido, como si algo lo hubiera detenido de golpe. Levanté la mirada y al final del pasillo, por un segundo, vi algo moverse, pequeño, rápido, desapareciendo en la oscuridad. Y en ese momento entendí algo. Eso ya no era un juego. Sentí el peso hundirse en el colchón, lento, avanzando hacia mí. No abrí los ojos, no me moví, pero lo sentía, cada vez más cerca, hasta que se detuvo, a la altura de mi pecho. El silencio era absoluto. Y entonces, una respiración, muy suave, muy cerca de mi cara. Abrí los ojos de golpe. No había nada. La cama estaba vacía, pero el aire seguía frío. Esa misma mañana fui con alguien, un hombre mayor que conocía este tipo de cosas. No le dije mucho, solo le mostré la figura. La miró en silencio y luego me dijo algo que no voy a olvidar. La llevaste a donde no debías y la llenaste de lo que no entiendes. Sentí un nudo en la garganta. Le conté lo del panteón, la luna, los ruidos, mi gato. Se quedó callado unos segundos y luego habló. Eso ya no es un objeto. Ahora tiene intención. Me dijo que no podía destruirlo, que ya estaba ligado a mí, que lo único que podía hacer
Era romper ese vínculo. Me dio instrucciones claras. Llevarlo a una iglesia. Pero no cualquiera. Una lejos, donde nadie me conociera. Dejarlo ahí y decir en voz alta: no te necesito, no te pertenezco. Esa misma noche lo hice. Entré a la iglesia temblando. El lugar estaba vacío. Caminé hasta el frente. Dejé la figura en el suelo y repetí las palabras. Sentí algo extraño, como si el ambiente se tensara, como si algo no quisiera quedarse ahí. Me arrodillé y recé, durante horas, sin detenerme, sin mirar atrás. Cuando salí, no volteé, nunca volví a verlo, pero hay algo que nunca desapareció, porque algunas noches, cuando todo está en silencio, escucho pasos, pequeños, corriendo, muy cerca, y una voz que susurra: todavía no termino contigo. Después de ver esa película, algo empezó a caminar dentro de mi casa. Todo comenzó por culpa de mi amigo Iván. A él siempre le han encantado las cosas de terror. Películas, casos paranormales, videos malditos, cualquier cosa relacionada con exorcismos o demonios le parecía entretenida. Yo era completamente distinto. Nunca me gustaron esas cosas, no porque creyera fácilmente en ellas, sino porque me dejaban una sensación extraña, como si algunas historias cargaran algo más que solo miedo. Una noche Iván llegó emocionado a mi casa diciendo que había encontrado una película prohibida en un foro de internet. Según él, estaba basada en un caso real de posesión ocurrido en los años 90, y muchas personas aseguraban que después de verla les habían pasado cosas raras. Obviamente pensé que era publicidad barata, pero él insistió tanto que terminé aceptando. La empezamos a ver cerca de las 11 de la noche, las luces apagadas, solo la pantalla iluminando la sala, y desde el inicio me sentí incómodo. No sabría explicarlo. La película tenía algo raro. No era por la sangre ni por los gritos. Era la manera en que estaba grabada. Parecía demasiado real. Las voces, las oraciones, los sonidos de fondo. Todo se sentía auténtico. Iván estaba fascinado. Incluso se reía de mí porque cada vez estaba más tenso. Pero hubo una escena que todavía recuerdo perfectamente. Una donde la supuesta mujer poseída miraba directamente a la cámara mientras repetía una frase en otro idioma. Y justo en ese momento, el volumen de la televisión bajó solo, poco a poco, hasta quedar casi en silencio. Miré el control. Estaba sobre la mesa. Nadie lo había tocado. Iván dijo que seguramente era un error del televisor. Intentó subir el volumen, pero no respondía. Y entonces, la pantalla se puso negra. No se apagó. No apareció un error. Simplemente quedó negra, como si la película hubiera desaparecido. Nos quedamos mirando en silencio varios segundos, hasta que de pronto regresó sola, exactamente en la misma escena. Pero esta vez, la mujer ya no estaba viendo a la cámara, estaba mirando hacia un lado, como si hubiera algo fuera de escena, algo que nosotros no podíamos ver. Sentí un escalofrío horrible. Iván dejó de sonreír por primera vez, y aunque ninguno lo dijo, los dos sentimos lo mismo. Algo en esa película no estaba bien. Aún así seguimos viendo la película. No sé por qué. Tal vez por curiosidad. Tal vez porque ninguno quería admitir que se había asustado. Pero el ambiente ya había cambiado. La sala se sentía pesada, el aire más frío, y el silencio entre escenas era incómodo. La película continuó mostrando cosas cada vez peores. Personas hablando idiomas extraños. Grabaciones de supuestos exorcismos reales. Gente llorando. Sombras apareciendo detrás de los sacerdotes. Pero lo que más me perturbaba era el sonido. Había algo en los audios. Algo que hacía que me sintiera nervioso sin razón. Como si escuchar esas voces provocara algo. Terminamos cerca de la 1 de la mañana.
Iván decidió quedarse a dormir en la sala porque ya era tarde para regresar a su casa. Yo me fui a mi cuarto, pero no podía dormir. Seguía pensando en la película, en esa escena donde la mujer había cambiado de posición cuando la pantalla volvió. Intentaba convencerme de que solo era mi imaginación, hasta que escuché el primer ruido, un golpe seco, en la cocina. Abrí los ojos de inmediato. Me quedé inmóvil, esperando, pensando que tal vez Iván seguía despierto. Pero entonces escuché pasos, lentos, en el pasillo, como si alguien caminara arrastrando los pies, y en ese momento, Iván habló desde la sala. ¿Eres tú? Sentí un vacío horrible en el estómago, porque yo seguía dentro de mi cuarto, y él acababa de confirmar que también estaba escuchando los pasos. No respondí enseguida, solo seguí escuchando. Los pasos avanzaron lentamente por el pasillo, hasta detenerse justo frente a mi puerta. El silencio después de eso fue peor, porque sentía que había algo afuera, esperando. Entonces ocurrió otro sonido, arriba, en el techo, como si alguien estuviera caminando sobre la casa. Pero no había segundo piso, no había terraza, no había nada arriba, solo láminas y oscuridad. Iván encendió la luz de la sala. Yo salí de mi cuarto. Nos miramos sin decir nada. Los dos estábamos pálidos. Intentamos convencernos de que eran ruidos normales, la madera, el viento, animales, pero ninguno realmente lo creía. Y entonces escuchamos algo correr, rápido, sobre el techo, de un extremo al otro. Ninguno de los dos durmió esa noche. Iván intentaba actuar tranquilo, pero ya no se veía igual de confiado que antes. Cada vez que el techo sonaba, levantaba la mirada de inmediato, y yo podía notar que evitaba quedarse en silencio demasiado tiempo, como si el silencio le diera miedo. Cuando amaneció, nos reímos un poco de lo ocurrido, o al menos lo intentamos. Iván dijo que probablemente la película nos había sugestionado, que nuestro cerebro estaba conectando ruidos normales con el miedo, y por un momento quise creerle, hasta que empezaron a pasar más cosas, pequeñas al principio, detalles que parecían insignificantes. La puerta de mi cuarto amanecía abierta, aunque yo recordaba perfectamente haberla cerrado. El ventilador cambiaba de velocidad solo. La televisión se encendía en estática durante la madrugada, y algunas noches escuchaba murmullos en la sala, muy bajos, como si alguien estuviera hablando lejos. Dejé de dormir bien. Vivía cansado, tenso, siempre sintiendo que había alguien observándome desde algún rincón de la casa. Pero lo peor comenzó una semana después. Iván vino otra vez. Estábamos jugando videojuegos en la sala cuando la luz del baño empezó a parpadear. Los dos la vimos. Una vez, 2 veces, 3 veces, y luego se apagó. Iván hizo una broma diciendo que seguramente el demonio de la película necesitaba ir al baño. Pero su voz sonó nerviosa. Entonces escuchamos algo. Una respiración, lenta, profunda, viniendo desde el pasillo. Nos quedamos congelados. La respiración continuó varios segundos, y después, una sombra cruzó rápidamente frente a la puerta del baño. Iván se levantó de golpe, pensando que alguien había entrado a la casa. Encendimos todas las luces. Revisamos cada cuarto. No había nadie. Nada. Pero cuando regresamos a la sala, la televisión estaba encendida, y lo que apareció en pantalla me heló la sangre. Era la misma escena de la película. La mujer poseída, mirando fijamente hacia adelante, completamente inmóvil. La imagen tenía interferencia. El audio estaba distorsionado. Y entonces, la mujer sonrió. Nunca había sonreído en esa escena. Nunca. Iván apagó el televisor de inmediato. Y por primera vez, desde que todo comenzó, me dijo algo que jamás pensé escucharle. Creo que sí trajimos algo. Después de esa noche,
Iván dejó de venir a mi casa. Cada vez que intentaba hablarle del tema, cambiaba la conversación, o tardaba horas en responderme los mensajes. Era como si quisiera fingir que nunca pasó. Pero yo no podía hacerlo, porque las cosas seguían empeorando. Los ruidos ya ocurrían todas las noches. Pasos en el pasillo, golpes en las paredes, susurros que parecían venir desde la cocina. Y siempre entre las 3 y las 4 de la madrugada. La hora exacta en la que despertaba sin importar qué tan cansado estuviera. Comencé a dormir con la luz encendida, con música, con la televisión prendida. No importaba. Siempre terminaba despertando. Y siempre sentía lo mismo, que había algo dentro de la casa conmigo. Una madrugada decidí grabar los sonidos. Tomé el celular y lo dejé apuntando hacia la puerta de mi cuarto antes de dormir. Pensé que así podría demostrarme que todo era sugestión, que no había nada paranormal. Pero al día siguiente vi el video y desearía no haberlo hecho. A las 3:17 de la mañana la puerta comenzó a abrirse lentamente, muy despacio, hasta quedar completamente abierta. Yo seguía dormido en la cama, y después de unos segundos, algo cruzó el pasillo. No se veía claramente. Era una sombra oscura, alta, demasiado delgada, moviéndose de una manera extraña, como si sus piernas estuvieran rotas. Sentí que el cuerpo se me congelaba viendo eso, pero lo peor vino al final del video, porque justo antes de terminar, la sombra se detuvo frente a mi puerta, y una voz susurró muy cerca del celular: «Ahora ya me viste». Apagué el teléfono. No quise seguir escuchando. Esa misma mañana fui a buscar a Iván. Cuando le mostré el video se quedó pálido. No dijo nada durante varios segundos, y luego me confesó algo. Él había seguido viendo películas similares después de aquella noche, solo, en su casa, porque pensó que todo había sido coincidencia. Pero días después empezó a escuchar cosas también, y ahora, cada noche, alguien golpeaba la puerta de su cuarto exactamente 3 veces, desde afuera, aunque vivía solo. Desde entonces no hemos vuelto a hablar de esas películas. Y honestamente, creo que algunas películas no tienen que ser vistas. Yo trabajé casi 8 meses en un Oxxo que estaba junto a una autopista en Monterrey. Era de esos Oxxos que nunca cerraban y donde durante el día siempre había movimiento, pero en la madrugada el lugar parecía muerto. Solo llegaban traileros cansados, uno que otro borracho, y personas que aparecían de la nada pidiendo cigarros o café. A mí me tocaba siempre el turno nocturno, porque nadie más lo quería. Decían que después de las 2 de la mañana empezaban a pasar cosas raras ahí dentro. Yo nunca creí en esas historias. Pensaba que eran inventos para asustar a los nuevos. Las primeras semanas fueron normales. Lo único extraño era que a veces el sensor de la puerta automática se activaba solo. La puerta se abría lentamente, como si alguien hubiera entrado, pero nunca sonaba el pitido que hacía cuando detectaba movimiento. Solo se deslizaba y volvía a cerrarse. Yo salía a revisar el estacionamiento y no había nadie. Ni carros, ni personas, nada. La carretera estaba vacía y silenciosa. Una madrugada estaba trapeando cerca de los refrigeradores cuando escuché claramente unos pasos detrás de mí. Eran lentos, pesados, como botas mojadas caminando sobre el piso. Pensé que había entrado un cliente y me levanté rápido para atenderlo, pero el pasillo estaba vacío. Lo raro fue que el suelo sí tenía marcas, huellas húmedas, como si alguien hubiera entrado caminando bajo la lluvia. El problema era que afuera no estaba lloviendo. Las huellas empezaban en la entrada principal y terminaban frente a la puerta de la bodega. No sé por qué, pero sentí un escalofrío horrible cuando vi eso. Me quedé mirando varios segundos sin atreverme a acercarme.
La puerta de la bodega estaba entreabierta, apenas unos centímetros, y yo recordaba perfectamente haberla cerrado. Tomé aire y fui lentamente. Mientras más me acercaba, más fuerte se escuchaba un ruido adentro, algo parecido a bolsas arrastrándose sobre el piso. Un sonido lento, pesado, desesperante. Empujé la puerta y prendí la luz. No había nadie. Las cajas estaban acomodadas igual que siempre, excepto por unas latas tiradas cerca del fondo. Cuando fui a recogerlas, vi algo que todavía me cuesta explicar. Había agua en el piso, mucha agua, como si alguien hubiera caminado empapado dentro de la bodega durante varios minutos. Y entre las marcas del agua se distinguía claramente la forma de unos pies pequeños, como los de una mujer. Esa noche casi renuncio, pero necesitaba el dinero. Así que seguí trabajando. Lo peor fue que desde ese momento las cosas empezaron a ponerse más intensas. A veces escuchaba que me hablaban por mi nombre desde los pasillos, muy bajito. Otras veces los refrigeradores se abrían solos. Una madrugada las luces comenzaron a apagarse una por una desde el fondo del Oxxo hasta llegar a la caja donde yo estaba. Y justo cuando la última luz se apagó, escuché una respiración detrás de mí. Podía sentirla en el cuello. Me volteé tan rápido que tiré varias cajetillas al suelo. No había nadie. Después de eso, empecé a preguntarle a otros empleados si habían visto cosas raras. La mayoría evitaba hablar del tema, pero uno de los repartidores me contó algo que me dejó pensando varios días. Años antes de que construyeran ese Oxxo, hubo un accidente en esa carretera. Un autobús perdió el control bajo la lluvia y cayó a un costado del camino. Varias personas murieron esa noche, entre ellas una señora mayor que, según decían, caminó herida hasta pedir ayuda y nadie le abrió la puerta de una gasolinera cercana porque pensaron que estaba borracha. El repartidor me dijo algo más antes de irse, que varios empleados aseguraban ver a una mujer mojada mirando desde afuera durante la madrugada y que nunca debías devolverle la mirada demasiado tiempo. Después de que el repartidor me contó eso, empecé a sentirme incómodo cada vez que llegaba mi turno. Antes entraba al Oxxo tranquilo, me ponía el uniforme, preparaba café y esperaba que pasaran las horas. Pero desde aquella conversación, el ambiente se volvió diferente. Era como si el lugar estuviera más frío durante la madrugada. Incluso los clientes parecían incómodos. Algunos entraban, miraban hacia los pasillos y se iban rápido sin comprar nada. Una noche, un trailero se quedó viendo hacia la zona de bebidas durante varios segundos. Cuando fui a preguntarle si necesitaba ayuda, me dijo algo raro. Creí que había una señora parada allá atrás. Sentí un vacío en el estómago cuando escuché eso. El hombre se fue riéndose nervioso, pero yo me quedé mirando hacia los refrigeradores. No había nadie. Aún así, durante el resto de la noche sentí que algo me observaba desde ahí. Los siguientes días comenzaron los problemas con las cámaras de seguridad. Siempre exactamente a las 3:12 de la mañana. La pantalla de la cámara que apuntaba hacia la entrada empezaba a llenarse de interferencia. Primero aparecían líneas negras, luego la imagen se congelaba y finalmente todo quedaba gris por unos segundos. Después volvía a la normalidad. El técnico revisó el sistema varias veces y nunca encontró fallas, pero yo sí noté algo. Cada vez que la imagen regresaba, la puerta automática estaba abierta, siempre abierta, como si alguien acabara de entrar. La peor madrugada ocurrió un jueves. Afuera estaba lloviendo muy fuerte y casi no habían pasado clientes en horas. El sonido de la lluvia golpeando los vidrios hacía que todo se sintiera más aislado. Eran cerca de las 3 cuando escuché algo cayéndose en la bodega. Pensé que tal vez alguna caja se había vencido por la humedad, así que fui a revisar.
En cuanto abrí la puerta, sentí un olor horrible, como tierra mojada mezclada con algo viejo, algo podrido. La luz del fondo estaba encendida y había varias cajas tiradas en el piso. Pero lo que me dejó helado fue ver un charco enorme de agua atravesando la bodega. Parecía un rastro, como si alguien hubiera caminado empapado desde la puerta trasera hasta el interior del almacén. Seguí las marcas lentamente hasta llegar al fondo, y ahí fue donde vi algo que jamás voy a olvidar. Había una mujer parada entre los estantes, muy delgada, con ropa antigua completamente mojada. El cabello le cubría parte del rostro, pero podía distinguir su piel pálida y arrugada. No se movía, solo estaba ahí, quieta, mirándome. Lo más horrible era que el agua debajo de ella seguía extendiéndose poco a poco. Retrocedí del susto y tiré unas cajas al suelo. Cuando levanté la mirada otra vez, ya no estaba. Corrí directo a la oficina para revisar las cámaras. Las manos me temblaban tanto que apenas podía usar el mouse. Busqué la grabación de la bodega y sentí que casi me desmayaba al verla. En el video solo aparecía yo, parado completamente solo frente a los estantes, mirando fijamente hacia un rincón vacío. Pero eso no fue lo peor. Mientras avanzaba la grabación, vi que de pronto yo daba un paso hacia atrás, como si alguien hubiera empezado a acercarse a mí. Y justo antes de salir corriendo de la bodega, apareció algo en la esquina de la cámara. Una mano, negra, mojada, asomándose lentamente detrás de una caja. Me quedé viendo la pantalla varios segundos sin poder moverme. La mano apenas aparecía por un instante, pero estaba ahí. No era una sombra ni un error de imagen. Se veía demasiado clara. Los dedos eran largos, oscuros y parecían hinchados por el agua. Lo peor era que mientras yo retrocedía en la grabación, esa cosa avanzaba lentamente hacia donde yo estaba parado. Quité el video de inmediato porque sentí un miedo horrible. Empecé a convencerme de que tal vez estaba cansado o sugestionado por las historias del accidente, pero en el fondo sabía que no era eso. Había visto algo dentro de la bodega, y esa cosa me había visto a mí. Esa noche ya no quise entrar otra vez al almacén. Me quedé cerca de la caja esperando que amaneciera. Afuera seguía lloviendo y el estacionamiento estaba vacío. El reloj marcaba las 3:30 de la mañana cuando escuché un golpe seco en el vidrio principal. Casi salté del susto. Había una mujer parada afuera del Oxxo. Era ella, la misma ropa antigua, el mismo cabello mojado pegado al rostro, pero esta vez podía verla mejor. Sus ojos estaban completamente abiertos, demasiado abiertos, como si nunca parpadeara, y tenía la boca entreabierta, mostrando unos dientes oscuros, casi negros. No parecía una persona normal. Parecía alguien que llevaba días bajo el agua. Se quedó inmóvil, mirando directamente hacia mí. Sentí tanto miedo que ni siquiera pude acercarme a la puerta. Solo me quedé congelado detrás de la caja mientras ella seguía observándome. Entonces pasó algo peor. La puerta automática comenzó a abrirse lentamente, pero la mujer seguía afuera. El sensor no estaba detectando a nadie. La puerta terminó de abrirse por completo y una corriente de aire helado entró al Oxxo. Las luces parpadearon varias veces. Afuera la lluvia seguía cayendo con fuerza, pero ella continuaba quieta, sin moverse ni un centímetro. Y entonces sonrió. No fue una sonrisa normal, fue una sonrisa lenta, antinatural, demasiado amplia para su rostro. En ese momento escuché algo detrás de mí. Pasos, muy lentos, viniendo desde el pasillo de bebidas. Me di la vuelta y sentí que el corazón casi se me detenía. Había huellas mojadas apareciendo en el piso, una tras otra, como si alguien invisible estuviera caminando hacia mí. Las marcas avanzaban lentamente entre los estantes mientras el sonido de pasos resonaba por toda la tienda.
Yo retrocedí hasta quedar pegado a la caja registradora. No sabía hacia dónde correr. Las huellas se detuvieron frente a mí y escuché una voz, muy bajita, rasgando el silencio. «Ahora sí me vas a dejar entrar». Salí corriendo hacia la oficina y cerré la puerta con seguro. Apenas podía respirar. Desde adentro escuchaba cosas moviéndose en la tienda, productos cayéndose, refrigeradores abriéndose. Y luego comenzaron los golpes, primero suaves, después más fuertes. Algo estaba golpeando la puerta de la oficina. Tomé mi celular para llamar al supervisor, pero no había señal, ni una sola barra. Entonces escuché un ruido que me hizo sentir el peor miedo de mi vida. Una respiración, justo del otro lado de la puerta. Y después una voz ronca, húmeda, casi quebrada, susurró muy despacio. Ya abrió. La respiración siguió escuchándose detrás de la puerta durante varios segundos. Yo estaba paralizado, mientras veía que el celular seguía sin señal. Afuera ya no se escuchaban golpes, solo esa respiración húmeda, como si alguien estuviera pegado a la madera. Entonces algo comenzó a arrastrarse por el piso, no caminando, arrastrándose. El sonido venía desde afuera de la oficina y se acercaba. Retrocedí mientras las luces empezaban a parpadear. Una vez, 2 veces, y después se apagaron. Todo quedó oscuro. Lo único que iluminaba la oficina era la pantalla de las cámaras de seguridad. Todas las cámaras tenían interferencia. Todas menos una, la de la entrada principal. Y ahí estaba ella, parada dentro del Oxxo, completamente inmóvil frente a la caja registradora. Entonces levantó un brazo y señaló directamente hacia la cámara, hacia mí. La pantalla comenzó a llenarse de estática. Retrocedí aterrorizado, y fue entonces cuando escuché un goteo dentro de la oficina. Giré lentamente la cabeza, y detrás del archivero apareció una mano gris y mojada. Era ella. Comenzó a arrastrarse hacia mí. Abrí la puerta de la oficina y corrí hacia la salida sin mirar atrás. Mientras atravesaba los pasillos, escuchaba productos cayendo y refrigeradores abriéndose solos. Cuando llegué a la entrada principal, la puerta automática no quiso abrirse. Golpeé el vidrio desesperado mientras escuchaba aquella respiración justo detrás de mí. Entonces las luces del Oxxo se encendieron de golpe y todo quedó en silencio. La puerta finalmente se abrió. Salí corriendo bajo la lluvia y no me detuve hasta llegar a la carretera. Desde ahí volteé una sola vez hacia el Oxxo y la vi, parada detrás del vidrio, sonriendo. Renuncié esa misma mañana. Pero meses después, un ex compañero me mandó un mensaje que todavía me quita el sueño. El nuevo empleado del turno nocturno había desaparecido, y la última vez que lo vieron fue hablándole a alguien que no aparecía en las cámaras. Antes de continuar, les recuerdo que si se suscriben y le dan like, apoyan al canal para hacer crecer esta comunidad. Continuamos con la siguiente historia. La primera vez que olí la muerte tenía 22 años y estaba cortando carne en mi puesto de tacos. Eran casi las 11 de la noche y el humo del trompo llenaba toda la calle. Yo ya estaba acostumbrado a distinguir olores. Después de tantos años, trabajando entre carne asada, cebolla, grasa y carbón, aprendes a reconocer todo. Sabes cuándo la carne ya se echó a perder, cuando alguien viene borracho aunque todavía no hable, incluso cuando va a llover por cómo cambia el ambiente. Pero ese olor era diferente. No olía a sudor, no olía a basura, ni siquiera a humedad. Era algo más extraño, como metal oxidado mezclado con tierra mojada y humo viejo. Un olor triste. Esa es la única forma en la que puedo describirlo. Triste. Lo percibí mientras hablaba con mi tío Ernesto. Él había ido a visitarme al puesto porque vivía cerca
y siempre pasaba por unos tacos antes de irse a dormir. Recuerdo perfectamente que mientras me hablaba, ese olor comenzó a sentirse cada vez más fuerte, tanto que me quitó el hambre. Pensé que tal vez venía de la alcantarilla o de algún animal muerto cerca del mercado, pero no, el olor venía de él. Esa noche me despedí incómodo. Incluso cuando me abrazó sentí ganas de alejarme. El aroma se quedó pegado en mi ropa hasta que llegué a mi casa. 2 días después, mi tío murió mientras dormía. Los doctores dijeron que fue un infarto fulminante. Después de eso, intenté olvidarlo. Me convencí de que había sido coincidencia. Pero unas semanas más tarde volvió a pasar. Un cliente llamado Ramiro comenzó a ir al puesto todas las madrugadas. Era un señor callado que siempre pedía 5 tacos de bistec y una coca. Una noche, apenas llegó, sentí ese mismo olor otra vez, más fuerte, mucho más fuerte. Sentí un escalofrío tan horrible que casi dejo caer el cuchillo con el que estaba picando cebolla. El hombre me sonrió normal, como siempre, pero yo apenas podía soportar estar cerca de él. Esa madrugada casi no dormí. 3 días después atropellaron a Ramiro afuera de una tienda. Ahí fue cuando empecé a asustarme de verdad, porque ya no parecía coincidencia. Comencé a fijarme más en la gente, y con el tiempo entendí algo horrible. El olor siempre aparecía días antes de que alguien muriera. A veces era suave, a veces insoportable, pero nunca fallaba. Con el tiempo aquello empezó a volverme paranoico. Dejé de disfrutar el trabajo. Mientras preparaba tacos, me la pasaba oliendo discretamente a los clientes para tranquilizarme. Y aunque suene loco, había noches donde el aroma aparecía apenas unos segundos alrededor de alguien, como si la muerte solo estuviera pasando cerca, hasta que conocí a Laura. Ella vendía dulces afuera de un hospital y todas las noches llegaba a cenar al puesto antes de regresar a casa. Tendría unos 30 años y siempre se veía alegre. Recuerdo perfectamente el día en que sentí aquel olor salir de su ropa. Fue tan fuerte que me mareó. Por primera vez sentí verdadero pánico, porque ya no era un desconocido, y porque en ese momento entendí algo peor. Mientras más intenso era el olor, más cercana estaba la muerte. Desde aquella noche empecé a evitar a Laura. Sé que suena cruel, pero el miedo que sentía era demasiado. Cada vez que ella llegaba al puesto, el olor se hacía más fuerte. Ya no era solo humedad y metal oxidado. Ahora también olía a flores viejas, como las coronas olvidadas en un funeral. Una madrugada, ella me preguntó qué me pasaba. Dijo que últimamente me veía raro cuando estaba cerca de ella. Yo intenté inventar cualquier excusa, pero apenas podía soportar respirar. Entonces me contó algo que todavía recuerdo perfectamente. Últimamente sueño mucho con mi mamá. Le pregunté por qué lo decía así, y ella respondió casi susurrando, porque en los sueños siempre me pide que la acompañe. Laura me explicó que su mamá había muerto años atrás. Según ella, soñaba todas las noches con un camino oscuro lleno de niebla. Al final del camino estaba su madre haciéndole señas con la mano. Mientras la escuchaba hablar, el olor comenzó a intensificarse tanto que sentí náuseas. Esa noche decidí seguirla cuando salió del puesto. Caminó varias calles hasta llegar a un edificio viejo encima de una farmacia. Me quedé observando desde afuera unos minutos. Entonces vi algo en la ventana de su departamento. Había una sombra detrás de ella. Era demasiado alta y completamente negra. No parecía una persona normal. Parecía una figura hecha de oscuridad mirando sobre su hombro. Sentí un escalofrío horrible. Me quedé inmóvil viendo aquella cosa hasta que lentamente giró la cabeza hacia la calle, hacia mí. Salí de ahí casi corriendo. Al día siguiente, Laura no apareció por el puesto.
3 días después me enteré de que había muerto sola dentro de su departamento. La encontraron sentada en la orilla de su cama, con la cara completamente aterrorizada. Después de eso empecé a tener pesadillas. Soñaba con personas rodeadas por sombras oscuras observándome desde lejos. Y en cada sueño había algo peor: el olor, porque incluso dormido podía sentirlo. Con el tiempo, dejé de contarle a la gente lo que me pasaba. La última vez que intenté explicarlo, un amigo del puesto terminó riéndose de mí. Decía que estaba obsesionado con la muerte y que tantas tragedias en la colonia ya me habían afectado la cabeza. Yo quería creerle, pero el olor seguía apareciendo y nunca fallaba. Había noches donde despertaba de golpe porque sentía aquel aroma dentro de mi cuarto. Me levantaba desesperado pensando que alguien había entrado a la casa, pero siempre encontraba todo vacío. Lo peor comenzó cuando el olor apareció dentro de mi familia. La primera vez fue durante una comida en casa de mi mamá. Mi hermano menor estaba sentado frente a mí viendo videos en el celular cuando de pronto sentí ese aroma. Metal oxidado, humedad, humo viejo, tan fuerte que casi me hizo vomitar. Me quedé congelado mirándolo mientras él seguía riéndose como si nada. Sentí un miedo horrible, porque nunca había percibido el olor en alguien tan cercano a mí. Durante días intenté convencerlo de ir al doctor. Le decía que se veía cansado, o que tal vez tenía algo mal, pero él solo se burlaba. Una noche incluso terminamos discutiendo. Me gritó que estaba loco, y quizá comenzaba a estarlo, porque desde hacía meses yo ya no podía mirar a las personas igual. Cada cliente del puesto, cada familiar, cada desconocido en la calle, me hacía preguntarme cuánto tiempo les quedaba de vida. El olor en mi hermano se volvió más intenso con los días, hasta que ocurrió algo que jamás voy a olvidar. Una madrugada regresé del trabajo y encontré la sala completamente oscura. Solo la televisión estaba encendida. Mi hermano estaba sentado solo en el sillón, hablando con alguien. Al principio pensé que tenía audífonos, pero cuando me acerqué sentí un frío terrible recorriéndome el cuerpo, porque él estaba mirando hacia el rincón más oscuro de la sala. Y ahí había una silueta, alta, completamente negra, la misma figura que había visto detrás de Laura. Mi hermano sonreía mientras escuchaba algo que yo no podía oír. Entonces dijo unas palabras que todavía me despiertan por las noches. Dice que ya casi viene por mí. Esa noche no pude dormir. Me quedé encerrado en mi cuarto, escuchando los pasos de mi hermano por la casa. A veces hablaba solo, a veces se reía bajito, y otras veces todo quedaba en silencio durante varios minutos. Pero el olor seguía ahí, cada vez más fuerte. Al día siguiente intenté convencer a mi mamá de llevarlo con alguien, un doctor, un sacerdote, lo que fuera. Pero ella pensó que yo estaba exagerando. Mi hermano parecía normal durante el día. Comía, veía televisión y hasta bromeaba conmigo como siempre. Solo cambiaba por las noches. Comenzó a desvelarse hasta la madrugada mirando hacia el patio de la casa. Decía que alguien lo observaba desde afuera. Una vez, incluso me preguntó si yo también escuchaba los silbidos. Yo nunca escuché nada, pero sí veía algo, porque algunas madrugadas alcanzaba a distinguir aquella silueta negra parada junto a la reja del patio, inmóvil, esperando. El olor se volvió tan insoportable que dejé de soportar estar cerca de mi hermano. Sentía náuseas apenas entraba a la casa. Era como respirar tierra húmeda sacada de una tumba. Entonces llegó la peor noche de mi vida. Regresé del puesto cerca de las 3 de la mañana y encontré la puerta principal abierta. Todo estaba oscuro. Lo primero que sentí fue aquel olor invadiendo toda la casa, demasiado fuerte,
Corrí hacia la sala llamando a mi hermano, pero nadie respondió. Entonces escuché la voz de mi mamá gritando desde el patio. Jamás voy a olvidar ese sonido. Salí corriendo y encontré a mi hermano tirado junto a la reja. Tenía los ojos abiertos mirando hacia arriba y una expresión de terror que todavía aparece en mis pesadillas. Los paramédicos dijeron que había sido un paro respiratorio, pero yo sé lo que vi antes de que se llevaran el cuerpo, porque detrás de la ambulancia, entre la oscuridad de la calle, estaba aquella silueta negra observándome, y por primera vez sentí algo peor que el miedo, porque el olor seguía ahí. No venía de mi hermano, venía de mí. Antes de continuar, te recuerdo que en la descripción está el Instagram, número de WhatsApp y correo, para que me compartas si has vivido una historia de terror. Hay cosas que uno guarda durante años no por vergüenza, sino porque sabe que nadie le va a creer. Y con el tiempo, uno mismo empieza a dudar, a preguntarse si aquella noche realmente pasó lo que recuerda, o si fue el cansancio, o el frío, o alguna clase de sueño abierto que a veces le pega a la gente cuando lleva demasiado tiempo en el monte. Pero entonces me acuerdo del río, del frío del agua en mis botas, de la mano que me sostenía la muñeca, y sé que no lo soñé. Esto pasó a mediados de los 90. Yo tenía 28 años y trabajaba como guarda forestal en una zona de la sierra que prefiero no ubicar con precisión, por respeto a la gente que vive allá y porque francamente no creo que eso importe. Lo que importa es lo que pasó esa noche. Éramos un grupo de 4 guardas. Nos rotábamos en turnos para cubrir distintos sectores del bosque. Era una zona protegida, pero con mucho problema de tala clandestina, así que teníamos órdenes de reportar cualquier movimiento sospechoso. Vivíamos con una disciplina casi militar, sin radios encendidas de noche a menos que fuera necesario, sin linternas apuntando al cielo, sin ruido innecesario. Yo llevaba casi 2 años en ese trabajo. Ya conocía bien los sonidos del monte, el crujido de las ramas cuando pasa el viento, los chillidos de los murciélagos, el paso pesado de algún animal grande moviéndose entre los arbustos. Uno aprende a leer el bosque como si fuera un idioma, y cuando algo no encaja, el cuerpo lo siente antes de que la mente lo procese. Esa noche, algo no encajaba. Me tocó el turno de las 2 de la mañana. El peor turno, según todos, porque el cuerpo está en su punto más bajo de energía y la mente empieza a jugarle trucos a uno. Pero yo estaba acostumbrado. Me puse el impermeable, agarré el palo que usábamos para movernos en terreno irregular y empecé a caminar el perímetro que me correspondía. La noche estaba cerrada, sin luna visible, con nubes bajas que apagaban cualquier luz. Usaba una linterna pequeña, apuntada siempre al suelo, lo justo para no tropezar. El río corría paralelo a mi ruta, unos 20 metros a mi izquierda. Lo escuchaba todo el tiempo, ese sonido constante del agua moviéndose sobre las piedras. Llevaba tal vez 40 minutos caminando cuando lo vi. Del otro lado del río, entre los árboles, había una figura. Al principio pensé que era un animal grande parado en 2 patas, lo cual ya habría sido raro. Pero no. Era una persona, o algo con forma de persona. Era viejo. Eso se notaba desde lejos. La espalda encorvada, el paso lento y arrastrado, la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. Llevaba ropa oscura, o al menos eso me pareció, aunque con la poca luz era difícil estar seguro de nada. Lo primero que pensé fue, ¿qué hace un anciano solo en el monte a las 2 de la mañana? Lo segundo fue, debo reportarlo. Pero no lo hice, y hasta hoy no sé explicar bien por qué. Había algo en esa figura que me paralizaba. No era miedo exactamente.
era más bien una especie de atracción, como cuando uno ve algo que no debería ver y aún así no puede apartar los ojos. Me quedé parado observándola durante un rato que no supe medir, y la figura también se detuvo. Se volteó hacia mí. No pude ver su cara. La distancia y la oscuridad no me lo permitían, pero tuve la sensación, clarísima, de que me estaba mirando, de que sabía exactamente dónde estaba yo. Entonces empezó a caminar río arriba, despacio, sin apuro, y yo empecé a seguirla. No recuerdo haber tomado esa decisión. No recuerdo haber pensado, voy a cruzar el río. Simplemente mis pies empezaron a moverse en esa dirección, y el siguiente momento que registré con claridad fue el agua fría metiéndose por las costuras de mis botas mientras cruzaba. El río no era profundo ahí. Me llegaba hasta la rodilla, pero la corriente jalaba fuerte, y las piedras del fondo estaban resbalosas. Debí haberme caído. No me caí. Cuando salí del otro lado, la figura estaba esperándome. Estaba a unos 3 metros, y de cerca era todavía más difícil de entender. Era un hombre muy viejo, sí, pero su postura era extraña, como si el peso de su cuerpo no lo afectara de la manera normal. La cabeza seguía un poco inclinada. No podía ver sus ojos con claridad, pero sentía que me miraban. Me habló. Escuché su voz con toda nitidez. Era una voz grave, tranquila, casi amable, pero las palabras no tenían sentido. No era español. No era ninguna lengua indígena que yo pudiera reconocer. Y en esa zona uno aprende a identificar algunas. Era otra cosa. Un sonido que mi cerebro recibía, pero no podía organizar en significado. Y aún así, algo en mí respondía, como si entendiera en un nivel que no era consciente. Me tomó de la muñeca. Su mano era fría, más fría que el río. Y su agarre era firme, mucho más firme de lo que esperaría de alguien con ese cuerpo. Empezó a caminar, y yo fui con él, sin resistirme, sin preguntarme a dónde íbamos. Recuerdo que el terreno empezó a subir, que los árboles se fueron haciendo más densos, que la linterna seguía encendida en mi mano, pero que ya casi no la usaba, como si no la necesitara. Recuerdo también que en algún momento sentí frío, un frío distinto al del agua, más adentro, como si viniera de los huesos hacia afuera, y que quise detenerme, pero mis piernas no obedecieron. El golpe me llegó por la espalda. Fue seco, fuerte, suficiente para tumbarme hacia adelante. Caí sobre las manos y las rodillas, sobre tierra y piedras. La linterna se me fue de la mano y rodó unos metros. Intenté incorporarme, pero el golpe me había dejado sin aire y todo daba vueltas. Escuché pasos acercándose, rápidos, pesados, y luego una voz, esta sí en español, áspera y urgente. «Quieto, no se mueva todavía». Levanté la cabeza. Había un hombre parado a mi lado, mayor, con sombrero de palma y un palo grueso en la mano, uno mucho más grande que el mío. Me miraba con una expresión que no era exactamente de susto, sino de algo más viejo que el susto, algo como reconocimiento, como si esto no fuera la primera vez que veía algo así. Le pregunté qué había pasado. Me dijo que me había visto cruzar el río, que desde donde él estaba, sentado afuera de su casa en la loma, me vio bajar hacia el agua siguiendo algo. Me dijo que lo que yo seguía no era un anciano, que desde su ángulo, con más distancia y más altura que yo, lo que me llevaba de la mano era una sombra, una forma oscura sin rostro definido, que se movía demasiado fluido para ser humana. Me dijo que había agarrado el palo y bajado corriendo, que me había lanzado piedras primero para ver si reaccionaba, y cuando no lo hice, me golpeó en la espalda para sacarme del trance. Le pregunté a dónde me llevaba esa cosa. Señaló hacia arriba del cerro. Me explicó que unos 500 metros más adelante había un sistema de cuevas naturales que la gente del lugar conocía bien y evitaba.
Dijo que desde que era niño le habían contado que esas cuevas eran el territorio de un nahual, un ser que cambia de forma, que a veces se aparece como animal, a veces como persona, siempre de noche, siempre buscando a alguien que esté solo. Me dijo que nadie que había entrado a esas cuevas siguiendo algo había vuelto igual. Algunos no volvían. Estuvimos en silencio un momento. El monte seguía sonando igual que antes, el viento, los insectos, el río a lo lejos, como si nada hubiera pasado, como si el bosque no supiera o no le importara lo que casi ocurre esa noche. Le pregunté al hombre su nombre. Me lo dijo, pero con los años se me ha ido. Lo que no se me ha ido es su cara cuando me lo dijo. Seria, tranquila, sin ningún rastro de duda sobre lo que acababa de contarme. Me ayudó a ponerme de pie. Me indicó el camino de regreso al campamento y se quedó parado ahí, mirando hacia el cerro, mientras yo me alejaba. Tardé casi 3 horas en encontrar el campamento. Estaba mojado hasta las rodillas. Tenía raspones en las manos y un dolor sordo en la espalda donde me había golpeado el palo. Mis compañeros me recibieron con regaños y con burlas. Les conté lo que había pasado y nadie me creyó. El jefe me sancionó por haberme alejado del perímetro asignado sin reportar. Estuve semanas haciendo los trabajos más pesados. No volví a hablar del tema con nadie en el campamento. Pero en los días siguientes, mientras seguíamos en esa zona, le pregunté discretamente a uno de los trabajadores locales que a veces nos ayudaba con el terreno. Le describí las cuevas. Su cara cambió de inmediato. Me dijo que sí, que todos en la zona sabían cuáles eran, que los niños aprendían desde pequeños a no acercarse a ese cerro de noche, que había historias de mucho tiempo atrás de gente que desaparecía en esa dirección. Le mencioné la palabra que me había dicho el viejo de la loma. La repitió en voz baja, asintiendo despacio. No me explicó más. Solo dijo: tuvo suerte de que alguien lo viera. Han pasado muchos años desde esa noche. He contado esta historia muy pocas veces y casi siempre me arrepiento porque la reacción es siempre la misma. Incredulidad, risas, algún comentario sobre el cansancio o la imaginación. Pero a veces, cuando estoy en silencio y la noche está muy quieta, recuerdo esa voz grave y tranquila, hablándome en palabras que no entendía. Y me pregunto qué me estaba diciendo, a dónde exactamente me llevaba, qué había adentro de esas cuevas que valía la pena buscarme a mí, un guarda forestal de 28 años, en medio de la madrugada. Y agradezco profundamente no saberlo. Si alguna vez están en el monte de noche y ven a alguien que no debería estar ahí, no lo sigan. No importa cuánto sientan que deben hacerlo. No importa si algo en ustedes les dice que es seguro, que es normal, que tiene sentido. Porque eso, exactamente eso, es lo que quiere que sientan. Quédense quietos, reporten y esperen la luz del día. Pero antes de que pases a otro video, te recuerdo que en la descripción está el Instagram, correo y el número de WhatsApp para que me compartas si has vivido una historia de terror. Si te gustó este viaje a lo desconocido, no olvides darle like a este video y compartirlo con aquellos que se atrevan a explorar los misterios que acechan en las sombras. Cada like, comentario y suscripción nos ayuda a seguir investigando lo inexplicable. ¿Qué crees que hay detrás de estos misterios? ¿Crees en lo sobrenatural, en lo desconocido? Déjanos tu opinión en los comentarios y cuéntanos qué historia te gustaría que exploremos a continuación, porque en este canal cada video es una nueva puerta hacia lo inexplicable. Y si te atreves a seguir explorando, en la pantalla acaba de aparecer otro video que no te puedes perder. Recuerda, el miedo es solo el principio. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias, porque en este canal las sombras siempre tienen algo que contarte. Nos vemos en las sombras.